El caso Volkswagen ya tiene su primer objetivo. Se trata del expresidente del grupo automovilístico Martin Winterkorn. La justicia alemana ha abierto una investigación contra Winterkorn por un presunto delito de fraude por la manipulación de gases contaminantes. La bolsa sigue castigando al grupo alemán. De este y otros temas vamos a hablar ahora con nuestro invitado, José Luis de Haro. Él nos acompaña desde Nueva York. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Ana María. Bueno, parece ser que los problemas de Volkswagen se extienden también a otro fabricante alemán de autos de lujo. Audi ha reconocido que hay más de 2 millones de coches propios que forman parte de los 11 millones de autos con motor diésel que incluían un software que modificaba su funcionamiento durante las pruebas de emisiones. José Luis. Pues así es, vamos a ver cómo para Volkswagen la situación va a ir complicándose cada vez más en los próximos meses. Como comentabas, hemos visto cómo su expresidente va a tener que enfrentarse a una investigación criminal en Alemania y todavía estamos a la espera de conocer cuál va a ser los próximos desenlaces aquí en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia también ha comenzado o está en plena investigación para una posible demanda criminal. También tenemos a las distintas agencias medioambientales y sobre todo también tenemos que tener en cuenta el número de demandas colectivas que se están comenzando a acumular, no solo por parte de los usuarios de Volkswagen, sino también por los fiscales de los distintos estados del país. Y además también tenemos que tener en cuenta que las investigaciones judiciales también se están extendiendo a lo largo del mundo. Tenemos países en Asia, países en Europa y aquí Estados Unidos muy atento a todo lo que vaya aconteciendo al desarrollo de este caso, que está siendo muy polémico y que además podría repercutir en otras marcas del grupo y sobre todo la gente empieza a poner ya, o los analistas en Wall Street, cuál va a ser el precio a pagar totalmente por Volkswagen. Recordemos que retiraba cerca de 6.500 millones de euros para poder hacer frente a los posibles desenlaces legales, pero hay analistas como los de JP Morgan que hablan ya de que esta cuenta podría aumentar hasta los 40.000 millones de euros. Estaríamos hablando de 5 o 6 veces más la cantidad reservada por Volkswagen, con lo cual vamos a ver muchísimos problemas y mucha gente, muchos expertos se preguntan si la compañía va a sobrevivir a este escándalo como la hemos visto hasta ahora, si va a tenerse que ver forzada incluso a vender algunas marcas o a realizar reestructuraciones para poder sobrevivir a este escándalo que está agitando la industria del automóvil y del que todavía tenemos que conocer si se va a ver a otros fabricantes automovilísticos implicados. Bueno, vamos a hablar ahora de política aquí en Estados Unidos, José Luis, porque el que hasta ahora parte como favorito en las encuestas a la nominación republicana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el magnate Donald Trump, ha presentado su plan de impuestos. Ha prometido 0 impuestos para algunos. ¿Cuál crees, en tu opinión, que va a ser el impacto entre el electorado? Bueno, pues podemos definir el plan presentado por Donald Trump como un plan bastante populista, como comentabas. Vamos a ver cómo aquellos individuos que ganen hasta $25.000 y a las familias que ganen hasta $50.000 al año no van a tener que pagar impuestos. Estamos hablando de alrededor de 74 millones de estadounidenses. Por supuesto, este mensaje puede calar entre la clase media en algunas partes del país. También ha hablado de simplificar el código tributario aquí en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos alrededor de 7 brechas fiscales, él las reduce a 4. La gente que pagaría 0% en impuestos, gente que pagaría un 10%, otra que pagaría un 20% y hasta un 25%. Pero, sin embargo, el problema que estamos viendo con Donald Trump, no solo para su plan tributario, sino para otros planes de cara a su candidatura y de cara a esa carrera política en busca de la nominación republicana, es la falta de detalles. Tiene algunos de los objetivos que plantea, es ciertamente algo que está buscando no solo Donald Trump, sino muchos políticos aquí en Estados Unidos. Llevamos hablando muchísimos años sobre la necesidad de simplificar ese código tributario, pero es cierto que de momento con el Congreso dominado por los republicanos, con la Casa Blanca y demás, con el contexto político que tiene Estados Unidos, es muy difícil mover o hacer cualquier tipo de plan en este sentido. Y Trump, en el caso hipotético en el que llegase a controlar la Casa Blanca, que tiene pocas posibilidades, de momento tendría muy difícil el poder implementar esta clase de código, sobre todo representando al Partido Republicano. José Luis, ha terminado el fin de semana, un fin de semana que ha resultado ser muy exitoso para Apple, que ha roto su propio récord de ventas. En tan solo 3 días ha vendido 13 millones de sus nuevos iPhones.
Así es, Ana María, 13 millones, superando la marca de los 10 millones hace un año cuando lanzaba ese iPhone 6. Esta vez ha sido el iPhone 6S, pero de momento aquí hay una especie, no de engaño, porque no es así, ni mucho menos, pero sí que es cierto que en este lanzamiento Apple ha incluido al mercado chino, uno de sus mercados más importantes y que podría haber hinchado esas cifras. De hecho, por eso hemos visto cómo las acciones de Apple hoy han operado a la baja pese a esa buena cifra de 13 millones. Muchos indican que la incluir al mercado chino en el primer lanzamiento, en la primera oleada de este nuevo producto, podría haber incrementado esas ventas entre 3 o 4 millones de unidades, con lo cual, si dejamos de lado ese 3 o 4 millones de unidades del iPhone 6S en China, podríamos decir que las ventas en el resto de mercados donde se ha lanzado el iPhone es de 10 millones, con lo cual se mantendría plana. Ahora tendremos que esperar al 9 de octubre, cuando ese iPhone se va a estrenar en un total de 40 países, para seguir viendo la evolución de la compañía de Tim Cook. Para terminar, vamos a volver al viejo continente. Aunque sin el respaldo que se esperaba, el independentismo ganó en las elecciones parlamentarias de este domingo en Cataluña. Muchas diferencias en el seno de las dos formaciones secesionistas sobre quién va a ser el nuevo presidente, y advertencias también desde algunos países europeos como Alemania para que se respete la Constitución española. José Luis. Pues así es, y de momento parece que es cierto que toda esta situación y esta incertidumbre política que se abre en España, de momento no se ha notado a nivel económico. Una de las señales más importantes para ver cómo reaccionan los mercados la podemos ver en la rentabilidad de la deuda española. Hoy veíamos cómo el bono del Tesoro a 10 años se mantenía por debajo del 2%. La prima de riesgo en comparación con el Bund alemán se mantenía en torno a los 133 puntos, con lo cual no ha habido una reacción del mercado inmediata, pero sí que es cierto que esto abre la posibilidad en el futuro de poder llegar a ver una posible independencia. Los bancos de inversión han comenzado a hacer sus cábalas. De momento ninguno pone este escenario como un escenario base para barajar el futuro de España. Tenemos un contenido legal, un contenido político que hace muy difícil el que de momento este escenario se vaya a hacer realidad, pero es cierto que también tenemos elecciones en el mes de diciembre, elecciones presidenciales, con lo cual sí que es cierto que podríamos ver algún tipo de incertidumbre, sobre todo en la confianza del consumidor español ante estos eventos políticos que se avecinan. Tendremos que esperar a ver qué pasa en diciembre en esas elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales clave. Era José Luis de Haro, desde Nueva York. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros en Portafolio Global. Lo mismo, Ana María.